Vayamos al libro de Romanos capítulo 2. De acuerdo a la palabra de Dios, aquellos con suficiente columna vertebral espiritual, es correcto juzgar, escuche bien, a usted mismo en lo relacionado a su santidad personal, a un creyente en pecado en lo relacionado al arrepentimiento, a un maestro en lo relacionado a la doctrina, y todo a la luz de lo que la Escritura dice ser correcto e incorrecto, malvado o santo, innecesario y excelente. ¿Cuándo es equivocado juzgar, podríamos pensar ahora? Bueno, es equivocado juzgar cuando no se sabe todos los hechos. Tengamos cuidado con esto, ¿eh? Eso más que todo significa, si usted no es parte de la solución, entonces es parte del problema. Cuidado, ¿eh? Allí es cuando juzgar da lugar al chisme. En Juan capítulo 7, versículo 51, Jesucristo validó la ley, la cual declara: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Tengamos cuidado. Si no conocemos todos los hechos, no es mejor juzgar. En segundo lugar, además es equivocado juzgar cuando basa su juicio en lo que usted piensa que es la motivación de una persona. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dijo que hay algunos aspectos donde simplemente tenemos que esperar hasta que el Señor venga. Dice allí la Biblia: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Así que no juzguemos pensando en que nosotros sabemos la motivación de la otra persona. Nos vamos a equivocar. Finalmente, es equivocado juzgar cuando es solo un intento de verse mejor que la otra persona a la que estamos juzgando. ¿Cuántas veces hacemos también esto nosotros? En el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, versículo 1, nuestro Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. La mayoría de la gente para allí y dice: ¿ves? No juzgues nada o a nadie. Bueno, ya hemos visto pasajes donde en realidad se nos dice juzgar a otros. ¿Qué quiso decir el Señor aquí entonces? Todo lo que usted tiene que hacer es seguir leyendo. Continúe en Mateo capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí leímos todo el pasaje. El Señor extrae una ilustración de su trasfondo. Él solía ser carpintero, ¿se acuerda? La palabra griega para paja es karpos, que significa astilla de madera. La palabra para viga es la palabra usada en referencia a una viga de apoyo de madera o una viga para una casa. Note que tanto la viga de apoyo como la viga para una casa son hechas del mismo material, solo que de diferentes tamaños. Ambos hombres tienen el mismo problema. Uno está más metido en el pecado que el otro. Aquel con el palo de viga en su ojo corre donde el otro y le dice: oiga, usted tiene una astilla en su ojo, necesito sacársela. Claro, primero le va a golpear al otro hombre en sus pies con esa tremenda viga. El Señor continúa diciendo estas interesantes palabras que por lo general se pasan por alto en el versículo 5. Dice allí la Biblia: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Él no dice: quita la viga de tu ojo y entonces ignora la astilla del ojo de tu hermano. No dice eso, no. Él dice: confiesa tu propio pecado y limpia tu propia vida, y entonces, con clara visión espiritual, ayuda a tu hermano a limpiar también la suya. Sin embargo, no estamos para intentar que nuestro tremendo tablón parezca más pequeño, apuntando los problemas de otros. Entonces, tengamos cuidado cuando tratamos de juzgar a la otra persona solamente para vernos un poco mejor nosotros mismos. Pero a partir de ahora quiero mostrarle un aspecto revelador.
Creo que todo este aspecto de juzgar a otros por las razones equivocadas y a la manera equivocada es un aspecto un tanto revelador. Lo que juzga a otros equivocadamente revela acerca de nosotros. Hay al menos 4 revelaciones acerca de nuestra naturaleza y carácter que emergen de nuestra actitud hacia otras personas. En primer lugar, hay una tendencia natural de condenar el pecado de otros y minimizar ese mismo pecado en nuestras propias vidas. ¿Escuchó bien? Aquí estamos mostrando un aspecto revelador de todo esto del hecho de juzgar, de ver a otra persona. Y en primer lugar dijimos que hay una tendencia natural en nosotros de condenar el pecado de otros y minimizar nuestro propio pecado en nuestras vidas. Usted dice, escuche bien, aquel hombre tiene un carácter terrible, pero usted dice que la madre suya es italiana, así que usted es así por su madre. Otra cosa que decimos, esa persona es tan terca, pero usted solo tiene fuertes convicciones, no es terco, solamente tiene convicciones fuertes. Otra cosa que decimos, he visto a esa persona robando cosas del trabajo, pero usted solo tomó cosas prestadas de manera inconsciente. Qué tremendo, ¿no? Hacemos lo mismo, pero lo minimizamos. Otra cosa que decimos, esa persona está siempre a la defensiva, pero usted solo es sensible para defender lo que es correcto. ¿Cómo somos, no? Otra cosa más que decimos, ese hombre es un mentiroso, no puedo confiar en lo que dice. Pero usted solo exageró la verdad un poco, agregando algo por allí y por acá, pero eso es todo, no es un mentiroso. ¿Ven cómo minimizamos el pecado en nuestras vidas? Entonces esto está revelando nuestra tendencia natural. Tendemos a exagerar las fallas de otros y minimizar las nuestras. Esta es una característica del orgullo, sí. Qué sabia es la persona que tiene una pequeña perspectiva de sí misma y está satisfecha. Me encanta la historia de Winston Churchill, que estaba sentado en una plataforma esperando que una gran multitud se reuniera para oírle. El maestro de ceremonias del evento se acercó y le dijo: «Usted debe estar muy orgulloso, señor Churchill, que toda esta gente viniera solo para oírle hablar». Churchill respondió: «Cada vez que me siento tentado a estar emocionado acerca de algo como eso, siempre trato de recordar que, si en lugar de dar un discurso político fuese colgado de mi cuello, la multitud sería 2 veces más grande». ¡Qué gran pensamiento! En segundo lugar, otra verdad reveladora que nos muestra esto de juzgar y de minimizar nuestro pecado. La segunda revelación de nosotros mismos en juzgar a otros por las razones equivocadas es que somos sorprendentemente discernidores respecto a los pecados de otros y sorprendentemente densos respecto a los nuestros. David es el ejemplo clásico. Se nos da la historia de él en 2 Samuel capítulo 11 y 12. Cometió adulterio con Betsabé y luego bajó sus órdenes directas al general Joab, que éste le coloque al esposo de ella en la línea al frente de la batalla y luego lo abandone para que lo mataran. Luego David se casó con Betsabé y la vida continuó normalmente. Dios, sin embargo, envió a Natán para confrontar a David. Natán lo hizo contándole una historia acerca de un pobre pastor. El único corderito del pastor había sido llevado, asesinado y comido por un hombre rico que estaba entreteniendo a sus invitados y no quiso matar uno de sus propios corderos para esta fiesta. David dijo: ¿qué? ¿Tenemos un ladrón de ovejas en el reino? ¡Mátenlo! Natán dijo: en efecto, tenemos un ladrón de esposas en el reino también. Es el mismo problema, ¿se da cuenta? La única diferencia es la magnitud del objeto robado. Tú, David,
eres el más grande ladrón. Si aquel hombre rico debería morir por robar un cordero, ¿qué debería pasarte a ti? ¿Se dan cuenta? Somos muy discernidores respecto a los pecados de otros y sorprendentemente densos respecto a los nuestros, muy pasivos con los nuestros. En tercer lugar, tenemos un conocimiento intuitivo de un patrón perfecto para lo bueno y lo malo. Note lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos, dice. Usa el mismo pensamiento en el capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. También en el capítulo 1, versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora en el capítulo 2, Pablo habla del hombre moral teniendo un conocimiento intuitivo de lo bueno y lo malo, y la rectitud del juicio sobre lo que está mal. Un violador, un pederasta o asesino serán asesinados en un motín en una prisión y el moral dirá, recibió su merecido. Pero nosotros lo dejamos pasar. La cuarta y última revelación es que nos condenamos a nosotros mismos por aplicar un estándar de santidad a otras personas, pero por no mantener el mismo estándar para nosotros. Por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 2, versículo 3. Dice la Biblia, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Lea cuidadosamente, por favor. Este es el punto central de Pablo. Él dice a sus lectores, Señor moral, usted se ha puesto en el lugar de un juez condenando el pecado de otros. ¿Ha olvidado que por aplicar la ley a otra persona, una ley que instintivamente sabe que es verdad, es ahora responsable de guardar la misma ley usted? Usted ha creado e impuesto un estándar a otros. ¿Ha olvidado que usted mismo estará un día ante el estándar del juez perfecto? ¿Se olvidó de eso? El moral refuta y dice, bueno, eso puede ser verdad, pero he ejercido juicio en contra del asesino, el adúltero, el blasfemo y el ladrón. Yo nunca he hecho estas cosas. Oh, Jesucristo, el juez justo, el juez perfecto, dijo en Mateo 5, 21 y 22, parafraseado, lo podemos decir así, sus rabinos les enseñaron a no matar, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será juzgado. No, usted no ha tomado una espada en sus manos, pero en su corazón usted ha deseado que alguien estuviese muerto. Dios dijo que eso es tan bueno como asesinar. Jesucristo también dijo en Mateo 5, 27 y 28, parafraseado, dice así, ustedes han sido enseñados que no deberían cometer adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria, comete adulterio con ella en su corazón. Le pregunto, ¿alguna vez negó su voluntad a Dios y rechazó obedecerle? Entonces usted es un ladrón porque su vida le pertenece a Él. Podríamos ir a través de todos los 10 mandamientos y descubrir que somos culpables de cada uno de ellos, de todos. Mire Romanos capítulo 2, versículo 3 otra vez, por favor. Dice la Biblia, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¡Qué tremendo! El gran predicador Donald Grey Barnhouse predicó en su gran congregación presbiteriana de Filadelfia hace 50 años y parafraseó este versículo. Dice así, ¿usted supone esto? ¿Usted tonto? Lo cual debe haber sacudido a la audiencia manteniéndola despierta. Y continuó diciendo,
¿Realmente cree que tiene una opción que le permitirá ir contra Dios y salirse con la suya? No tiene ni una pizca de oportunidad. No hay escape, ¿entiende? No hay escape de ninguna manera. Y eso lo involucra a usted, la respetable persona sentada en juicio contra otra persona permaneciendo sin arrepentirse usted mismo. Esto predicó Donald Grey Van House. Pero ya llegando casi al final de nuestro mensaje, hay una seria advertencia que quiero mostrarle también. Dios es el juez perfecto. Pablo termina el versículo 3 con una seria advertencia. Es una advertencia que tiene eco en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, donde dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No habrá escondites detrás de aureolas en ese momento, seguramente, téngalo por sentado. No habrá necesidad de buenas impresiones. Los primeros 4 minutos de pie ante Dios no harán ninguna diferencia. Es posible, un comentarista ilustró, para un criminal terminar con un crimen de diferentes maneras. Por ejemplo, su crimen puede no ser detectado, como el hombre de un documental recientemente que mató a su mujer y puso su cuerpo en un barril de acero por 32 años y nadie nunca lo notó. O tal vez este criminal que asesinó a alguien, si es arrestado, su abogado podría encontrar un vacío legal que le permitiera salir libre. Otra de las opciones es que podría huir a otro país y no pagar la pena. Otra de las opciones es, si es hallado culpable y enviado a prisión, puede escapar y vivir huyendo constantemente. Pablo dice en el versículo 3, ¿y piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Usted no puede escapar. Lo repito. Usted no puede escapar del juicio de Dios. Haga lo que haga, hagamos lo que hagamos, no podemos escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo. Todo pecado está detectado. Él sabe cada obra que usted haya hecho. En Romanos capítulo 2, versículo 16, Pablo escribe: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios es omnisciente, pero Dios también es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar. Ningún pecado puede ser negado. Él estuvo allí cuando usted hurtó. Estuvo allí cuando cometió adulterio. Él oyó mentir. Vio el odio de su corazón, supo del orgullo en sus acciones, vio la lujuria, estuvo allí cuando usted hacía trampas. Amigo y amiga, Él es no solo el juez y jurado, Dios es el testigo ocular, Él lo vio todo. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es decir, Él lo puede todo. Nadie es lo suficientemente astuto ni fuerte para escapar de su prisión de castigo llamada el infierno. Nadie puede hacerlo. No hay escape. El moral no tiene excusa, culpable de pecado y en peligro de venir a juicio. ¿Sabe qué? Hay solo una esperanza. Antes que el día del juicio llegue, antes del terrible dictamen de sentencia por parte de aquel juez perfecto, hay que resolverlo extrajudicialmente. Por favor, resuélvalo extrajudicialmente. Busque al juez antes que llegue el día de su juicio, porque entonces será demasiado tarde. Caiga ante la misericordia del juez y pida el pago de la muerte de su hijo por sus pecados como su única forma de escape. Por favor, porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, vaya a Dios en oración allí si usted se encuentra conmovido por la palabra de Dios y sabe que no tiene excusa para estar presente delante de aquel juez justo. Vaya ahora en oración y clame a Dios. Por favor, pídale perdón por sus pecados
y acepte a Cristo como único y suficiente Salvador. Sí, allí donde nos está escuchando en este momento. Un hombre, una mujer, un joven, un niño, una persona mayor, donde nos está escuchando, por favor, clame a Dios. Eleve una oración a Dios y dígale: Señor, perdóname por mis pecados. Tú estuviste allí, tú lo viste todo, tú sabes cada uno de mis pecados, y te pido perdón y recibo a Cristo como único y suficiente Salvador. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.